Damos gracias a Dios porque en esta oportunidad, como en tantas otras, tengo el privilegio de estar con amigos y con hermanos en Cristo que componen la Iglesia de Jesucristo. Y realmente para mí es un privilegio tener que compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Es muy grato, de alguna forma, hablar con todos ustedes, con tanta gente que está en su casa, guardando la cuarentena, pero también en otros lugares, en otras latitudes, y realmente entre todos y a través de la obra que hace el Espíritu Santo, edificarnos unos a otros. Damos gracias por los cientos de testimonios que escuchamos, de todas las personas que están de alguna forma a través de este medio, siendo ministradas. Todos nosotros los que componemos el cuerpo de Cristo realmente nos sentimos privilegiados. Y en esta oportunidad yo quería compartir en el libro de los Hechos una historia muy conocida, cuando Pedro va llevado por unos hombres que lo vienen a buscar porque Cornelio, un centurión romano, estaba orando y pidiendo cosas a Dios. En este tiempo hay mucha gente que de alguna forma tiene necesidad de Dios y le busca de maneras muy importantes. Ellos conocen que el medio de orar, de hablar con Dios, es la manera en que tienen para tratar de comunicarse con Dios. Y ustedes saben que siempre Dios atiende las oraciones de sus hijos. Siempre como un buen padre atiende a las oraciones. Y esta familia, la familia de Cornelio, estaba en una situación en que estaban clamando y buscando a Dios en ayuno, en oración, porque necesitaban algo, necesitaban una palabra de Dios. Y en esta oportunidad, en el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 10, cómo Dios de alguna forma se le manifiesta primeramente a Pedro para que pudiera ir a la casa de Cornelio, porque ustedes saben que Cornelio no era judío. Entonces, entre judíos, ir a la casa de un romano, a la casa de un incircunciso, a la casa de alguien que no tenía la misma fe, era como ahora más o menos esa situación que se hace contra los contagiados, ¿no? Parecía ser que es similar al hecho de que Dios nos pueda estar mandando a la casa de alguien que tiene coronavirus y bueno, no va a ser nada agradable para nosotros ir a ese lugar, tal vez a predicar el Evangelio, ¿no? Y esto es lo que ocurrió con Pedro, ¿no? Y en el capítulo 10 está toda la narración de esta historia, que sin duda alguna, de alguna forma, rompía el molde o la hegemonía de ese grupo de apóstoles que pensaron hasta ese momento de que el Salvador había venido solamente para los judíos y que el Espíritu Santo solamente había sido derramado para los judíos. En esa primera ocasión Dios tiene que manifestarse a Pedro de una manera muy especial porque Él le da una visión a Pedro sobre un lienzo que descendía del cielo y que venía con muchos animales, cuadrúpedos y reptiles, animales que para el pueblo judío eran considerados inmundos, ¿no? Y entonces Pedro dice eso en esa visión y dice: Señor, nunca, le dice la orden de Dios, mata y come, Pedro. Pero Pedro le dijo: no, Señor, nunca en mi boca ha entrado algo común o inmundo. Entonces la voz de Dios dice: lo que yo santifiqué, tú no lo llames común o inmundo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Cuando Dios nos dice algo, debemos de obedecer. Y yo quiero que ustedes presten atención a la lectura. Vayamos a Hechos, capítulo 10, versículo
24, cuando él ya resuelve ir hasta la casa del centurión, dice de esta manera: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué difícil es explicar esto. Creo que si lo viéramos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano, Pedro acá no usó nada de psicología, no usó nada de manera de trato con los demás. Simplemente les dijo lo que había en su corazón. Él todavía tenía la expresión misma de lo que había visto en visión. Y decirle así a alguien, me imagino entrar en la casa de alguien y mirar todo y poner cara de asombro. Es una situación difícil. Pero sin embargo, el gran beneficio de Pedro, la gran fortaleza de Pedro estaba en que él venía enviado por el mismo Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y fíjense cómo Dios preparó todo en la casa de Cornelio. Habían familiares, estaba toda la familia de Cornelio, todos sus allegados, todos sus parientes, aún sus más íntimos. Y había mucha gente en su hogar, en su casa. Imagínense nosotros mismos, cuando en este tiempo estamos enviándonos o siendo enviados por el Espíritu Santo a predicar a través de este medio, o a través de una llamada telefónica, o a través de un lugar donde estamos haciendo cola, de hablarles de la esperanza que hay en nosotros. Y miren la predicación de Pedro, ¿no? Miren la predicación de Pedro, que realmente vale la pena destacar cómo el Espíritu Santo le estaba guiando. En el versículo 38 habla de esta manera cuando le estaba predicando a toda esa familia que estaba en su casa, igual que hoy ustedes están reunidos. Como Dios, dice el versículo 38, vosotros sabéis, desde el versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. La predicación de Pedro es tu predicación, es mi predicación. La predicación de Pedro es lo que Pedro vio, lo que Pedro experimentó en su vida diaria. Hay una expresión muy hermosa que habla de acerca de lo que vieron nuestros ojos y lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo Divino. Estas son las cosas que hablamos, las cosas que hemos oído y las cosas que hemos visto. Nosotros también hemos visto la mano de Dios obrando milagros. Nosotros también hemos experimentado en nuestra propia vida la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Y amigo y amiga que me estás escuchando, Dios quiere obrar también, así como estaba obrando en la casa de Cornelio. Y fíjense lo que sigue a continuación.
Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Justamente como nosotros, estamos de alguna manera predicando aquí y ustedes están recibiendo allí. La verdad que el deseo que hay en mi corazón es de orar. Ayer estuvimos orando con mi familia y realmente hubo una parte que nos sorprendió a todos, cómo el Espíritu Santo se empezó a obrar, cómo empezó de alguna forma a hablarnos a cada uno de los que estábamos en esa oración. Y la verdad que es un tiempo de buscar oración y comunión con el Espíritu Santo, que a través de esa unción que Él tiene, poder descubrir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. Tal vez tengamos la etiqueta de que nuestra vida cristiana tan ortodoxa, venimos caminando ya 20 años, 30 años y sin experiencias. Alguien siempre comparte conmigo esa frase: ¿cómo anda esa vida llena de aventuras? Es que realmente la vida cristiana, amigo, hermano, está llena de aventuras. Está llena de aventuras. Acá a la vuelta yo tengo la posibilidad de hablar con alguien y transmitirle lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Yo necesito en mi vida que el Espíritu Santo me llene cada día, porque hay muchos que están con problemas de salud. Hay muchos otros que tienen problemas para dormir y recurren a las pastillas. Muchos otros que tal vez no tienen seguridad de su salvación. Y muchos otros están pensando en su futuro, en las cosas materiales. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando no haya más cuarentena? ¿Cómo vamos a trabajar si me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a hacer para lo económico si estoy mal? A todas esas respuestas el Espíritu Santo es el que nos va a responder, el que nos va a transformar de manera de pensar, el que va a poner una esperanza no en esta tierra, sino en el cielo, en donde nosotros podamos empezar a hacer los tesoros más codiciados, no en esta tierra, sino allá en el cielo. Esas son las características de un cristiano en el que el Espíritu Santo se ha derramado y lo ha llenado con esa experiencia maravillosa. Un mandamiento del Señor antes de irse: quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis revestidos con el poder de lo alto. Yo te invito a que vos busques ese poder de lo alto, porque si no tienes una necesidad, ni siquiera el deseo de leer una parte de la palabra de Dios diariamente, unos capítulos a la mañana, unos capítulos a la tarde, la necesidad de buscar un lugar en tu casa y orar con el Señor, te está faltando la experiencia, la transformación, la llenura que otorga el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en este tiempo, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso
querido amigo, querido hermano, querido miembro de la Iglesia de Jesucristo, te invito a orar para pedir esa llenura del Espíritu Santo, para hablarle a otros, para ser testigos, para decir a todos que hay esperanza en Jesús, que hay esperanza en el Rey de los Reyes y Señor de Señores que viene a buscar a su iglesia. Hay esperanza para aquellos que están poniendo su depósito en el reino de los cielos y que ese mismo Jesús que prometió venir a buscarnos, nos va a venir a buscar. Tengan la seguridad, la certeza de que Él no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Así que yo te invito a que tú, donde estés, eleves esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de escuchar tu palabra, de hacer como hizo Cornelio con toda su familia, escuchar la palabra de Dios y posibilitar de que darle lugar al Espíritu Santo, a que Él nos llene, que Él los llene. Entonces yo también quiero una llenura, Padre Celestial, lléname con tu presencia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Y que puedan tener un agradable fin de semana, que puedan tener un hermoso, pero hermoso día. Que Dios les bendiga a todos.